Buenos días, mi nombre es el profesor José Antonio Rosa, profesor jubilado de la Cátedra de Histología, y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el estudio del tejido epitelial. Con este tema comenzamos hoy la segunda unidad de la histología. Bueno, antes de comenzar con el estudio en sí del tejido epitelial, deberíamos definir lo que sería un tejido. Como ustedes saben, un tejido sería un conjunto de células que tienen características en común, células que van a poseer organelos similares, que tienen entonces funciones en conjunto, tienen las mismas características bioquímicas, la misma composición en cuanto a lo que son los componentes desde el punto de vista bioquímico en el citosol. Y esas células, otra característica que podemos agregar es que se originan de una misma célula madre. Todas esas células entonces se relacionan entre sí mediante interacciones celulares directas, y esas células entonces se van a reunir para constituir los diferentes tejidos, se van a asociar así, y de esta manera, después de formar tejido, van a constituir órganos, y esos órganos después van a constituir los diferentes sistemas. Cuando nosotros entonces comenzamos a ver estos diferentes tejidos, nosotros vamos a ir estudiando las características de esas células que forman esos tejidos, y vamos a ver que no solamente vamos a describir esas células, vamos a ir estudiando las características de las células, sino también vamos a ir viendo cómo es importante estudiar también esa sustancia intercelular que rodea a las células en esos tejidos. Entonces, esto es algo bien importante que ustedes van a ir estudiando, cómo esa sustancia intercelular, esa matriz, esa sustancia amorfa que rodea la célula va a ser bien importante para caracterizar los diferentes tejidos. Vamos a ir estudiando cuál es su composición bioquímica, vamos a ir estudiando si hay presencia de estructuras ahí, que vamos a ver cómo son denominadas esas estructuras como fibras, como que inclusive se pueden ver esas estructuras a nivel de microscopía óptica, y se pueden hacer coloraciones de esas estructuras, y describir esas estructuras entonces caracteriza también a los tejidos. Básicamente nosotros vamos a conseguir 4 tejidos fundamentales en el organismo. Esos tejidos son el tejido epitelial, que lo vamos a ver el día de hoy, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Antes de comenzar a ver el tema que nos ocupa hoy, que es el tejido epitelial, vamos a hablar unas características breves de los otros tejidos que vamos a ir estudiando, cada uno de ellos en diferentes clases, como son el conectivo, muscular y nervioso, para hacerles una pequeña introducción de estos temas, y después nos quedamos en sí hablando ya del tejido epitelial. Entonces así tenemos lo que es el tejido conectivo o conjuntivo. Este tejido es un tejido muy importante que agrupa una gran variedad de tejidos, y este tejido, a diferencia del epitelial, es muy común que estos tejidos yo el día de hoy les hable en conjunto, o hable siempre una comparación entre epitelial y conectivo,
este tejido conectivo, donde hay una gran cantidad de células, se caracteriza porque tiene una matriz extracelular muy abundante. En el caso del epitelio, que lo vamos a ver hoy, hay también abundantes células, pero la matriz extracelular, la matriz intercelular, son sinónimos, estos dos términos, es escasa. Vamos a tener en este tejido que se encarga de lo que es el sostén, la nutrición, es un tejido de reserva, de comunicación, y dentro de este conjunto de tejidos tenemos tejidos muy especializados como son la sangre, el hueso, el cartílago. Cada uno de estos tejidos lo vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Otro tejido importante en el organismo que vamos a estudiar es el tejido muscular. En este tejido muscular vamos a tener células que ellas se encargan de o están especializadas en todo lo que es la contracción. Ellas son células que se encargan entonces del movimiento, y ahí vamos a tener diferentes tejidos que lo vamos a ver, como son el tejido muscular esquelético, el tejido muscular liso, el cardíaco. Vamos a tener temas específicos para ver entonces cada uno de esos tejidos. Y el otro tejido importante que vamos a estudiar es el tejido nervioso. Y estas células entonces están especializadas en captar los estímulos externos del medio externo y transmitir entonces esos estímulos a través del impulso nervioso, y donde hay una gran cantidad de células, y por supuesto las neuronas serían las células ahí, digamos, estrellas de toda la gran cantidad de células que vamos a ver. Y esas neuronas, a través de algo muy importante que vamos a estudiar como es la sinapsis, ella se encarga de transmitir ese impulso nervioso. Y por supuesto, entonces nos queda el tejido epitelial, y entrando ya en materia, vamos a tener entonces el tejido epitelial, que como ya dijimos es un tejido, entonces es un conjunto de células. Y bueno, ¿qué va a caracterizar este tejido epitelial? Es que estas células están estrechamente unidas, y entonces eso sí lo pueden subrayar, que estas células, y aquí tenemos en esta lámina, aquí lo podemos señalar, son unas células que están estrechamente unidas. Fíjense aquí en estas que podemos resaltar, fíjense, esa que está redondeado, que está intensamente coloreado de morado, o sea que son basófilos, serían los núcleos de las células. Fíjense cómo esos núcleos están estrechamente uno al lado del otro. Eso significa entonces que están muy pegaditas las células entre sí y que hay poca sustancia intercelular entre ellas. Sí existe la sustancia intercelular, lo que pasa es que es escasa y no se logra apreciar a nivel de microscopía óptica. ¿Ok? Y fíjense cómo las células se presentan como en manera paralela y forman como una capa. ¿Sí? Entonces el tejido epitelial es un tejido que tapiza las superficies corporales tanto de forma externa o internamente, donde exista una luz o cavidad. Entonces, de forma externa, donde pudiéramos tener tejido epitelial en el organismo, un ejemplo externo sería que la piel, ¿verdad? Y de forma interna, que pudiéramos tener en una luz o cavidad, si ustedes piensan rápidamente, una luz o cavidad pudiera ser el tubo digestivo, ¿sí? Desde la boca, el esófago, el estómago, todo eso es una gran luz o cavidad. Entonces, ¿cuál sería el primer tejido que vamos a conseguir? El tejido epitelial. Ahí el tejido epitelial está cumpliendo una función de una capa protectora, una capa entonces de revestimiento, y por eso ahí tenemos el primer tejido epitelial que vamos a estudiar,
el tejido epitelial de revestimiento. Entonces, el tejido epitelial puede ser un tejido epitelial de revestimiento o el tejido epitelial también puede formar glándulas. Y esos serían entonces los dos grandes grupos de tejido epitelial que podemos estudiar. Ok, siguiendo hablando de las características de tejido, y en este caso el tejido epitelial, fíjense, cuando ustedes vean anatomía y embriología, vamos a tener que los tejidos, en el estudio embriológico de los tejidos, ellos se derivan ese origen del feto, ellos se derivan de las 3 hojas embrionarias. Cuando se desarrolla el feto, se origina de 3 hojas embrionarias, como son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Okay? Todos los tejidos, estos 4 tejidos que les mencioné, se originan de esas 3 hojas embrionarias. Por eso que el estudiar el origen de los tejidos también es bien importante, y para eso ustedes van a tener el estudio de la embriología. Entonces, en el caso del tejido epitelial, una de las características del tejido epitelial es que se origina de las 3 hojas embrionarias. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la piel se origina del ectodermo. Tejidos epiteliales que forman parte, por ejemplo, del riñón o del aparato reproductor, se origina del mesodermo. Y tejidos epiteliales, por ejemplo, que forman parte del pulmón, del sistema digestivo, del hígado, ¿verdad? Epitelios que forman parte de células epiteliales del hígado se derivan del endodermo. Entonces, el tejido epitelial se origina de las 3 hojas embrionarias. En cambio, el tejido de lo que sería el conectivo se origina nada más del mesodermo, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante, el estudiar el origen de dónde vienen los tejidos. Inclusive es tan importante esto que inclusive cuando uno estudia, por ejemplo, los tumores, el cáncer, es bien importante saber el origen de determinados cánceres o tumores, cuál es el origen, porque sabiendo el origen uno puede saber el tratamiento. Bueno, el tejido epitelial cumple muchísimas funciones dentro del organismo. Es uno de los tejidos que cumple más funciones. Ya de por sí, nada más viendo sus características, ya les dije que el tejido epitelial puede cumplir funciones de revestimiento y funciones de glándula. Pero así, si yo estudio cada una de esas funciones, bueno, el tejido epitelial cumple muchísimas funciones. Especificando cada una de ellas, bueno, mire, el tejido epitelial puede ser un tejido epitelial de protección, si es él puede formar capas, ¿verdad?, protectoras. En el caso, por ejemplo, de un tejido epitelial de revestimiento, ahí un ejemplo palpable es la piel. Por ejemplo, la piel ahí cumple una función de protección frente a la desecación, ¿verdad?, o a la abrasión, nos protege contra el medio externo. El tejido epitelial puede cumplir funciones de secreción a través de una gran cantidad de funciones de esos epitelios a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Van a cumplir funciones de glándulas de secretar sustancias a través de las membranas. Cuando veamos renal, vamos a ver cómo cumple funciones a través de los epitelios de filtrar, ¿verdad?, sustancias a través de esos epitelios. También a través de los epitelios se van a filtrar, se va a filtrar sustancias a través de esos epitelios, se van a filtrar gran cantidad de sustancias y todos los sentidos actúan como órganos sensoriales, todos los sentidos, ¿sí?, van a ser también epitelios. Y también en lo que son absorción de sustancias a través de las diferentes membranas, actúan a través de los epitelios.
Bueno, los tejidos epiteliales, ¿qué características tienen esos epitelios? Vamos a tener diferentes características que podemos mencionar. La primera, por supuesto, es que esas células están dispuestas estrechamente unidas, están continuas una al lado de la otra y no existe prácticamente matriz entre ellas, ¿sí? No va a existir prácticamente matriz entre esas células, sustancia intercelular. Fíjense aquí, rápidamente nosotros podemos identificar en este corte que tenemos aquí en la diapositiva donde está el epitelio. Fíjense, aquí también es un tejido y aquí tenemos otro, ¿sí? Aquí abajo, vean, también hay células. ¿Cómo sé que hay células? Porque hay gran cantidad de células que identifico estos núcleos aquí teñidos. Aquí más o menos les señalo algunos núcleos que están acá, muchos núcleos que están basófilos. Y acá también hay núcleos, ¿sí? Por lo tanto, si veo núcleos, hay células. Pero vean acá que esos núcleos están estrechamente unidos y están más o menos al mismo nivel. Mientras que estos núcleos están como separados, ¿verdad? Si estos núcleos están separados, significa que hay más cantidad de sustancia intercelular entre ellos. Hay mayor espacio entre las células, mientras que acá las células están más unidas. Entonces, eso me habla que hacia este lugar está el epitelio, porque las células están estrechamente unidas, y hacia este lugar está otro tejido, pues. Bueno, hacia aquí entonces está el epitelio y hacia aquí está el otro tejido, que entonces es el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, fíjense, es bien importante que eso lo tengamos claro, que hacia este lugar sería el epitelio estrechamente unido y abajo va a estar el conectivo. ¿Ok? El tejido epitelial se mantiene así estrechamente unido porque va a poseer estructuras especializadas que se conocen como los complejos de unión. Son unas uniones que mantienen a los epitelios de una forma en su sitio, pues, en su sitio, y que impide que esas células se desplacen. Esa característica de poseer esos complejos de unión es importante para que entonces las células mantengan la función que van a cumplir, que es de protección. Fíjense que es el epitelio o es el tejido que está expuesto, ya sea hacia el medio externo o internamente hacia una luz o cavidad. Es un epitelio entonces de barrera, de protección. ¿Sí? Es otra característica es como es un epitelio que está expuesto hacia algo que lo pueda dañar, es un epitelio que tiene una alta tasa de división celular, por lo tanto es un epitelio con una alta tasa de renovación celular. Otra característica importante entonces que tienen los epitelios, ellos no poseen vasos sanguíneos. Es un tejido avascular, ni tampoco tienen nervios propios, son anervados. Por lo tanto, ¿dónde se van a quedar los vasos sanguíneos y los nervios? Se van a quedar en el tejido que está aquí abajo, que sería el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se van a nutrir este epitelio que está aquí arriba? Se va a nutrir por difusión, tanto todo esos nutrientes que están en los vasos sanguíneos, que están aquí en el conectivo, van a difundir hacia el tejido epitelial. Y los productos de desecho de este tejido epitelial van a difundir hacia el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión importante podemos sacar ya por esto? Que siempre, donde tengamos un tejido epitelial, siempre va a estar adyacente un tejido conectivo. ¿Ok? Esto es bien importante.
porque por esto de la nutrición, siempre el tejido epitelial depende del conectivo para su nutrición. Entonces esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, aquí en esta lámina podemos ver entonces cómo el tejido entonces epitelial posee como una polaridad. ¿En qué sentido? Las células epiteliales, aquí tenemos esquematizado esas células epiteliales están estrechamente unidas, ellas van a poseer unos complejos de unión, que lo vamos a ver, que las mantiene unidas entre sí, hay poca sustancia intercelular entre ellas, y hacia la luz, que sería el espacio hacia donde ellas van a cumplir su función, esto sería el polo apical de la célula. Hacia este polo apical de la célula, ellas van a cumplir su función. Hacia este polo apical de la célula, ellas pueden presentar modificaciones de estas células, pueden tener microvellosidades, etcétera, ¿ok? Ese sería el polo apical de la célula. Y la parte basal de la célula se denominaría el polo basal de la célula, y hacia este polo basal va a estar siempre el tejido conectivo. Hacia el tejido conectivo va a estar lo que serían los vasos sanguíneos. Aquí estaría esquematizado un vaso sanguíneo de donde le va a venir la nutrición de la nutrición hacia este epitelio. ¿Sí? Ok, aquí se ha descrito, este sería el polo basal, y aquí se ha descrito toda una estructura que mantiene anclado a estas células epiteliales, a este tejido conectivo. Originalmente, cuando los histólogos describieron esta estructura, lo llamaron erradamente en su época, porque no se conocía el microscopio electrónico, ellos llamaron a toda esta estructura, la denominaron membrana basal. Claro, eso fue un término mal aplicado porque no se conocía el microscopio electrónico y ellos le denominaron membrana. Después ellos vieron que cuando describieron esa estructura, la denominaron, y es el término realmente adecuado que deberíamos llamarlo, lámina basal. Esto es una estructura donde usted conoce sus componentes tanto desde el punto de vista estructural y bioquímico, y es toda esta estructura, esta lámina basal, que mantiene anclado a los epitelios al tejido conectivo. Vamos a hablar un poquito acerca de esa estructura. Bueno, aquí les puedo hablar un poquito de ella. Bueno, ¿qué les puedo decir así brevemente y sin complicarnos mucho? Esa, como les digo, a microscopía óptica que vieron los histólogos en su tiempo. A microscopía óptica, cuando los histólogos, que ellos lo que tenían eran las coloraciones, cuando ellos hacían hematocilina y eosina no se veía nada, ¿verdad? Pero ellos, a medida que fueron desarrollando técnicas, ellos les llamó la atención, sobre todo cuando hacían las reacciones histoquímicas de Paz. Ellos vieron que esa zona de unión entre el tejido epitelial y el tejido conectivo se coloreaba intensamente, daba positiva la reacción de Paz, porque claro, es rica en mucopolisacáridos. Entonces, como daba Paz positiva, y también con las técnicas de impregnación argéntica, ellos le llamaban la atención. Entonces ellos originalmente ellos decían, bueno, allá hay como una especie de una membrana
hay como una membrana basal, y así la denominaron originalmente. Y fue un término que se mantuvo por años. Pero después, con el advenimiento de la microscopía electrónica, se logró describir la estructura ahí presente. Y aquí sí se ve en esta microfotografía la estructura en sí de la lámina basal. La lámina basal se observa dos zonas, una zona de alta densidad electrónica y una zona de baja densidad electrónica. Entonces, básicamente, ahí lo que se ubica, entonces a esa zona se ubica una lámina llamada lámina densa y una zona llamada lámina lúcida. ¿Ok? Entonces, en esa lámina lo que se observó es la lámina lúcida, es la que está más cerca al epitelio, ¿sí? Y la lámina densa es la lámina, digamos, reticular, que es la más oscura. Después, cada una de esas estructuras, esta es la imagen simplemente esa, se vio que son dos, una franja más clara y una franja más oscura. Esta es la imagen de la lámina basal a microscopía óptica. A la hora de ustedes escribirlo es eso, una lámina más densa y una lámina más clara, llamada lúcida y densa. Eso en relación a la imagen. Llamó la atención desde el punto de vista de imagen. Y después sí se describió cuál es la composición de esa estructura. Y después eso se siguió estudiando y se vio que, bueno, que hacía esa estructura, ella fijaba como a especie como de cemento, los componentes que están ahí, fijaba a manera de cemento o de pega, y a la vez a manera de coser el epitelio al conectivo, ¿ok? Y que esos componentes que están ahí, unos eran producidos por las células epiteliales y otros eran producidos por las células del conectivo, ¿ok? Y eso se estudió, esas estructuras, muchas eran glicoproteínas y muchas eran ¿cómo se llama? Glicoproteinoglicanos, o sea, estructuras bioquímicas que ya se conoce, que se representan de forma bioquímica muy particulares. Bueno, ustedes no han estudiado bioquímica todavía, pero bueno, eso tiene toda una característica de representarla, ¿ok? Ahorita en la siguiente lámina yo les voy a presentar cómo es la forma en que se representan todas esas estructuras, digámoslo así, proteicas, y vamos a ver los nombres que se le da a cada una de esas estructuras. Como les digo, fíjense la imagen al óptico, que la ven arriba, fíjense la imagen al electrónico, y ahora les voy a presentar la imagen desde el punto de vista bioquímico, con los nombres de las estructuras que ya se conocen y desde el punto de vista del estudio de biología molecular que ya se conoce, ¿sí? O sea, se los voy a presentar como más complejo, ¿ok? La idea es que ustedes entiendan la finalidad y la importancia de para qué sirve la estructura, que es para unir las células entre sí. Ok, vamos para allá. Entonces, fíjense. Allá, aquí en la lámina está representado en amarillo entonces el epitelio y tenemos las estructuras ahí representadas que están ahí cada una de ellas. Como ven, tenemos la lámina lúcida, la lámina densa, y ahí van a tener cada una de las proteínas entonces presentes en esas estructuras, ¿sí? Ahí pueden apreciar, fíjense que están unas proteínas que inclusive esas proteínas pueden formar estructuras
digamos así, filamentosas, que están ahí representadas. Muchas de esas estructuras entonces son, por ejemplo, de tipo colágeno, y ya se conocen. Cuando ustedes vean conectivo, el colágeno forma parte de muchas estructuras en lo que es el conectivo, que sería la parte de abajo, que ya sabemos que está en la parte basal de los epitelios. Entonces, por ejemplo, en las láminas basales es bien importante o está presente el colágeno, por lo menos que está ahí representado, el colágeno tipo 4, el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 8, está presente en todas esas estructuras de lo que son la lámina basal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el colágeno tipo 4 es bien importante en la lámina densa de la lámina basal, ¿sí? Otro componente importante en la lámina basal es la laminina. Estoy mencionando algunos componentes bioquímicos importantes en las láminas basales, ¿sí? Entonces, eso por mencionarle algunos importantes que ustedes deberían de repente conocer, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras, aquí ahora se las presento desde el punto de vista bioquímico, pues. Lo que yo quiero entonces que entiendan que la lámina basal ya se la presenté desde el punto de vista de microscopía óptica, de microscopía electrónica y ahora desde el punto de vista molecular. ¿Cuáles serían los componentes presentes en esa lámina basal? Bueno, funciones de la membrana basal. Bueno, toda esa estructura le va a dar soporte al epitelio. Las láminas basales le dan, de alguna manera, es una barrera selectiva, es una barrera de ultrafiltración a esos epitelios, y a través de la lámina basal ayuda a la reparación tisular. Las láminas basales también obstaculizan el paso de, por ejemplo, de células malignas, de sustancias. Las láminas basales favorecen también la transmisión de mensajes, etcétera, dentro de las muchas funciones que podemos dar a las láminas basales en los epitelios. Bueno, con esta primera parte ya hemos visto algunas generalidades de los epitelios, ¿sí? Y comenzamos así entonces con este estudio del tejido epitelial. En otra clase, en una segunda parte, vamos a ver entonces ya con lo que sería la clasificación del tejido epitelial, con ello vamos a ver el tejido epitelial de revestimiento y luego el tejido epitelial glandular.